15 minutos de este martes 28 de septiembre. ¿Cómo evolucionan realmente las galaxias? Con esta premisa, un equipo de astrofísicos de la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad de Buenos Aires pues han iniciado un estudio en el que desmontan una clásica visión en el que hasta ahora se creía que se podían dividir entre galaxias vivas y galaxias muertas. Bueno, si todo este tema les ocurre como a mí, que les despierta muchísima curiosidad, atentos, porque vamos a hablar de galaxias, de estrellas, de cómo se forman, de cómo van muriendo, de si envejecen, de todo esto, con Pablo Corcho Caballero, que es uno de estos investigadores del Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid. Pablo Corcho, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Pues encantado de hablar, porque, bueno, le pasará normalmente, ¿no? Que al público en general esto de las galaxias y todo esto nos inspira un desarrollo de la imaginación, la curiosidad y todo. Bueno, no solo al público, a todo el mundo en general, hasta los propios científicos tienden a usar la imaginación. Bueno, es que hay que echarle mucha imaginación porque yo quiero que me explique todo, hasta cómo se estudia este tipo de fenómenos. Pero vamos a empezar por el principio. ¿En qué consiste este estudio? ¿Cómo evolucionan realmente las galaxias? Bueno, es una comparación entre los resultados observacionales de dos mapeados muy grandes del cielo y una serie de simulaciones cosmológicas que podrían entenderse como la base teórica con la que nosotros entendemos cómo evolucionan las galaxias en el universo. Entonces, al comparar estos dos, digamos, set de datos, hemos encontrado que hay una discrepancia, que las simulaciones predicen que las galaxias mueren drásticamente o dramáticamente, pero en cambio nosotros en el universo creemos observar que las galaxias envejecen o evolucionan de una forma muy lenta y suave a lo largo de toda su vida. Claro, yo trato de ponerme en situación y ver cómo se estudia todo esto, porque la simulación cómo se hace y cómo se compara con la realidad. Vale. Pues a ver, para hacer las simulaciones cosmológicas lo que necesitamos es resolver, por ejemplo, de la forma más sencilla, se cogen un montón de partículas, trillones de partículas, muchísimas, y cada partícula representa un poquito de gas, una estrella o conjuntos de estrellas, y eso se deja evolucionar desde el comienzo del universo y se van formando las estructuras a gran escala, las galaxias, y se introducen todos los procesos. Para hacer ese tipo de simulaciones necesitamos supercomputadores. Hay muy pocos, hay una competición tremenda. Entonces, bueno, también hay ciertos procesos físicos que no se pueden simular tal y como quisiéramos. Entonces tienes que hacer aproximaciones. Y ahí es cuando los errores pueden aparecer. Y cuando tú tienes que usar la imaginación, como decíamos antes, para intuir qué es lo que le va a pasar a la galaxia. Y ahí es cuando ya aparecen las diferencias, que es nosotros por lo que abogamos, que hay una discrepancia. Claro, porque como decíamos, el pensamiento clásico es que estaban las galaxias vivas y las galaxias muertas. ¿En qué consistirían unas y otras? Vamos a explicarlo. La forma más sencilla de verlo es que hay dos tipos de galaxias, porque las galaxias son rojas o son azules. Si una galaxia es azul, es porque tiene estrellas muy jóvenes. Las estrellas jóvenes y muy masivas son azules. Y en cambio las estrellas viejas suelen ser rojizas y mucho más pequeñas. Bueno, pues para pasar de un estado a otro, la galaxia tiene que dejar de formar estrellas. Cuando nosotros decimos que una galaxia está viva, es que esa galaxia está formando estrellas, que puede formar estrellas. Llega un momento de su vida en el que le pasa algo y se corta la formación estelar, ya no puede seguir formando estrellas y al morirse las estrellas jóvenes, porque explotan como supernovas, la galaxia se convierte en un sistema rojo. Bueno, esa es la visión clásica, es la visión bimodal, en la que hay dos poblaciones. Nosotros abogamos porque solo exista una población de galaxias y que se pueda describir a través de una evolución lenta y progresiva en la mayoría de los casos. Evidentemente hay galaxias que se pegan auténticos trompazos y se destruyen y se mueren y su formación estelar se para en seco. Pero eso no es el caso general. En el universo en general, la gente, nosotros los humanos, morimos porque nos hacemos viejos. No nos cae una maceta a todos en la cabeza y se acabó la historia. Sí. Pues es lo mismo para las galaxias. Las galaxias envejecen poco a poco y se acaban convirtiendo en sistemas rojos porque se han quedado sin gas, pero no porque nadie se lo haya quitado ni les haya pasado nada excepcional, digamos. Claro, porque este estudio, una de las preguntas claves es ¿cómo deja de formar estrellas una galaxia? Claro, pero es que a mí me surge otra. ¿Cómo forma estrellas una galaxia? Bueno, pues hay que entender que una galaxia es un sistema gigantesco, ¿no? Ya lo sabemos,
que está formado por gas, por estrellas y por polvo interestelar. Bueno, pues el gas es de donde nacen las estrellas. Tenemos como las nubes que vemos en el cielo, pues cuando la nube es muy densa es cuando llueve. Pues en la galaxia, las gotas de lluvia serían las estrellas. Cuando el gas se condensa, se forman gotitas de gas que se aprietan, se condensan y salen nuevas estrellas. Por lo tanto, para que una galaxia deje de formar estrellas, tiene que dejar de tener gas. Y esa es la clave de todo, el gas. Que es gas de hidrógeno, por cierto. Claro, este estudio, claro, dice, las galaxias irían envejeciendo, evolucionarían de galaxias vivas, un proceso evolutivo hasta ser galaxias muertas, siempre y cuando no haya ese trompazo que decía Pablo Corcho. Que ese trompazo, ¿qué ejemplos encontraríamos de trompazo? ¿Cuál es la maceta que le puede caer a la galaxia en la cabeza? Pues puede haber muchos, de hecho, a veces el universo es muy dramático. Las galaxias, por ejemplo, tienen todas, la mayoría en su centro, en el interior, un agujero negro supermasivo. Esto ya la gente parece que lo va conociendo porque se publicó una foto que se hizo de un agujero negro supermasivo en M87. Bueno, pues ese agujero supermasivo emite un montón de energía, un montón de radiación. ¿Y eso qué hace? Calienta el gas. Y como calienta el gas y lo expulsa de la galaxia, pues ese gas ya no está frío, ya no se puede condensar y además a veces hasta lo pierdes. Esa es la razón más típica para explicar. Por otro lado, si tú eres una galaxia muy pequeñita y tienes muchas explosiones de supernova, de las estrellas que ha formado, esas propias explosiones ¡pum!, te lanzan para afuera como si fuesen fuegos artificiales todo el gas que tienes y te quedas sin gas. Y luego ya, el caso más extremo es, si yo soy una galaxia que estoy cayendo en un cúmulo de galaxias, que son regiones muy densas, con una temperatura altísima, que hay un montón de galaxias luchando por el gas, al entrar se forman unas ondas de choque y pierdes todo el gas. Y se forman lo que llamamos nosotros las galaxias medusa, porque parecen como una medusa dejando todo el rastro de gas por detrás. Y bueno, esas serían como las tres explicaciones más sencillas. Más sencillas. Así que imagínense si nos ponemos teóricos. Pero es que, claro, para personas que estamos fuera de este universo, no sé si me puedo permitir esta expresión en esta conversación, pero que estamos fuera de esta temática, claro, nos es muy complicado llegar a entenderlo, ¿no? Llegar a imaginarnos todo esto. Sí, bueno, yo creo que es para todo el mundo difícil. Al final te familiarizas con los términos y a base de ver muchas veces muchas fotos de galaxias muy bonitas, pues acabas como creyéndote la historia, ¿no? Pero desde luego es impensable pensar en distancias como miles de billones de kilómetros. Eso no te lo puedes imaginar, solo lo puedes ver en un número. Claro, a mí me da pena que una galaxia lejísimos pues vaya envejeciendo o muera de un macetazo, pero lo que más me preocupa es qué pasa con nosotros, ¿no? ¿Qué será? ¿En qué momento nos encontramos nosotros? Bueno, nuestra galaxia es bastante grande, por suerte, es como el tamaño estándar en el universo, pero bueno, mucha gente sabrá que el futuro es fatídico porque nos vamos a chocar con otra galaxia. La galaxia vecina nuestra, la galaxia Andrómeda, en algún momento colisionará con nosotros y esa colisión, al principio, probablemente propicie que se formen más estrellas porque se comprimirá el gas de ambas galaxias, pero después es posible que ya no se puedan formar más estrellas porque ese porrazo que se van a dar entre las dos galaxias va a hacer que se pierda el gas y que, bueno, se destabilice todo. Entonces, bueno, no lo sabemos todavía. Pero para eso quedan muchos millones de años, por lo tanto, yo no me preocuparía mucho por ese tema. No creo que lo vea. No es por una maceta, fíjate, no es por una caída de maceta realmente. ¿Que eso puede pasar? ¿Nos puede caer una maceta en algún momento? Bueno, hay gente que cuenta historias que sí, ¿no? Desde luego queda fuera de mi campo de trabajo, o sea... Ay, me ha dejado un poco preocupada Pablo Corcho, Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, que estamos viendo cosas muy raras últimamente, ¿eh? Que estamos viendo desde una pandemia hasta una filomena, ahora un volcán, bueno, esto... Yo estoy en el Instituto de Astrofísica de Canarias ahora mismo, en Tenerife, o sea que ¿sí? no te digo nada. Bueno... Sí. Pues será interesante también hablar otro día de la labor que se hace allí. Pero hoy nos hemos querido acercar a ese estudio que ha hecho un equipo de astrofísicos de la Universidad Autónoma de Madrid junto con la Universidad de Buenos Aires, cómo evolucionan realmente las galaxias. Bueno, interesantísima esta charla y me encantaría seguir hablando de galaxias y seguro que tendremos una nueva oportunidad. Pablo Corcho, Departamento de Física Teórica de la Universidad Autónoma de Madrid, un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Un placer, hasta pronto, adiós. Hasta luego.